Muy, pero muy buenas queridos, acá estamos en un nuevo video. Y en el mismo vamos a estar hablando, como pueden ver en el título, de cómo hacer el switch para poder ser EV+, nosotros, donde quiera que vayamos, en general, cualquier mesa que vayamos a jugar. Porque considero que mucha gente, sobre todo cuando subo análisis de manos, me suele preguntar por qué juego 9 Max o por qué juego lo otro, o por qué no juego 6 Max o cosas de ese estilo. Y me parece clave porque, primero que nada, considero que la gente lo approachea desde un punto de vista de que creen que yo me encasillo a jugar esa modalidad y por ende no voy a jugar la otra, o cosas de ese estilo. Y considero que lo más clave acá es comprender por qué jugamos donde jugamos, ¿no? Y obviamente vamos a hacer ciertas salvedades, pero me gustaría que ustedes, sobre todo si tienen este tipo de creencia en la cabeza, bien si juegan 9 Max de toda la vida y dicen, uy no, 6 Max no voy a jugar porque yo no soy jugador de 6 Max, o viceversa, que es lo que me pasó a mí en su momento. Yo jugué 3 años 6 Max y 9 Max era como que, bueno, no, mejor ni lo toco, al margen de que los que más excusas tendrían para decir eso serían los de 9 Max, porque el nivel del meta en general de 9 Max es paupérrimo comparado con los de 6 Max, porque los de 6 Max hay más nivel, en resumidas cuentas, y seguramente un jugador de 6 Max, que es lo que me pasó a mí, cuando va a 9 Max, los pela vivos, porque la gente es muy pasiva en general, eh, pero de cualquier manera, incluso teniendo esa ventaja entre comillas percibida, cuesta mucho hacer el switch. Y considero que la clave es poder migrar de uno al otro sin mayores resistencias, porque siempre, muchachos, es clave comprender que el EV no está en ser un jugador de esta modalidad o yo soy un jugador de la otra, no, sino, o sea, de tipo de mesas, ¿no? Porque la modalidad es cash, sino que lo clave está en comprender que todo es cuestión de B, en vez de cuestión de piel, como diría Luismi, es una cuestión de B que básicamente va a provenir de sentarnos en mesas rentables y como el juego en general, el póker, es un juego de suma cero, al menos entre los jugadores, yo voy a ganar cuando el fish pierda. ¿Se entiende? Entonces, siempre me voy a tener que poner en una situación donde tengo un win rate esperado bastante grande, a menos de que en el momento pueda pasar cualquier cosa, como sabrán, porque hay varianza, pero ya ponerme en una situación rentable y ventajosa, y eso lo vamos a conseguir sentándonos en mesas con buenos fishes. Por eso yo considero que la discusión siempre debería estar en cómo, dice el título del video, cómo hago ese switch para poder adaptarme fácil a, bien, tengo, no sé, por ejemplo, ¿no? Tengo 10 mesas, por ejemplo. Hay 3 de 6 Max que están buenas, otras 2 que son una cagada, y 3 de 9 Max, más o menos con las mismas características. Están muy buenas esas 3, y las otras 2 son medio chotas. Entonces, claramente, mi mayor EV en esa situación, que suele ser muy común, va a ser en elegir las mejores de cada uno y ahí ver qué adaptaciones y qué shortcuts voy metiendo, por ejemplo, si juego 6 Max a 9 Max y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque considero que ahí vamos a tener ya mucho más claro el hecho de que, che, como es toda una cuestión de B y ya voy teniendo esa creencia incorporada en la cabeza, que es lo que me pasó a mí, que yo jugaba Six Max, no sé, como por 3 años jugué Six Max, y en un momento me di cuenta que ya en ciertos niveles, al menos en las salas de donde jugaba, ya como que se secaba más la cosa y medio como que iba perdiendo un poco el sentido, y en 9 Max, como en general, ese tipo de mesas de full ring son muy similares a dinámicas de casinos, en general suelen ser preferidas muchas veces por los fishes. Entonces, claro, en ese momento dije, bueno, vamos y probamos esto, por más de que me costó porque fíjense que por algo considero que este video puede aportar mucho, porque la gente se encasilla y dice, no, yo soy de Sigmax, o sea, soy jugador de esto, y se pierde el EV que hay cruzando el charco, ¿se entiende? Entonces, considero que la clave, primero que nada, es comprender esto. Y después, ya cuando comprendemos eso, estamos como mucho más flexibles a decir,
bueno, a ver esto, ¿cómo me las arreglo de esta manera? O sea, sabiendo que se puede hacer y que puedo ganar en el otro tipo de mesa, bueno, ahí voy encontrando la manera de arreglármelas. Que en este caso, por ejemplo, puede ser, ponerle que vos estás jugando Six Max y querés pasar a 9 Max. Lo primero que haría sería decir, che, las primeras tres posiciones las simplifico y abro todo el mismo rango y las utilizo como si fueran el UTG de Six Max. Eh, hago eso, o sea, UTG, UTG 1 y UTG 2 de 9 Max. eh, Básicamente la simplifico y juego todo como si fuera la misma posición. Y ahí ya, en vez de estar jugando 9 Max, estamos jugando 7 Max, si se quiere. Y eso se puede simplificar también, no sé, con MP y el Low Jack, por ejemplo, ¿no? Y haces más o menos eso. Y ya vamos sacándonos ese ruido de la cabeza de que no, no, esto es muy desconocido, sino que lo vamos adaptando de una manera que, como les digo en este video, es lo que se suele hacer y lo que más EV trae porque no hay una diferencia de nada, de EV de, uy, no, pero en un TG tengo que tener otro rango que en un TG2, no, es la misma boludez, ¿se entiende? Entonces, vamos haciendo ese tipo de cosas como para, ¿cómo se dice? Como para ir teniendo la mayor similitud en lo que importa o en lo que nos puede generar una cierta resistencia entre entre las dos modalidades y hacerlas lo más similares posible. Obviamente, después de hecho eso, de adaptar ciertos rangos, etcétera, después claramente nos vamos a tener que adaptar a los incentivos que haya. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como se imaginarán, las mesas de 9 Max, por ejemplo, de GG con Ante, donde todas las rondas vos ponés, o sea, todas las manos, mejor dicho, vos estás poniendo media blind de Ante, es decir, que tenés más por lo que pelear que una mesa de 9 Max normal, donde solo hay ciega chica, ciega grande, y es todo como mucho, eh, sí, como mucho más tight, o se presta a que sea mucho más tight la cosa preflop, justamente porque no hay muchos incentivos por los que pelear, ¿se entiende? Entonces, acá obviamente nos vamos a ir haciendo ciertas preguntas, como por ejemplo, cómo cambia la dinámica del hecho que haya 0,1 de antes, 0,5, 3 blind de antes, que esas son mesas muy, muy falopa, porque ya más adelante en el video vamos a estar hablando y cosas así, pero cómo esos incentivos cambian la dinámica y también cómo se adapta a la gente, porque gran parte del éxito en ciertas mesas suele estar llevado de la mano del hecho de que la gente se adapta mal a esos incentivos. ¿Por qué? Porque como les decía, o al menos para poner el ejemplo fácil de las mesas de 9 Max de GG, claro, toda la gente en todas las manos está poniendo media blind de Dante. O sea, ya está dejando guita en cada mano. Entonces se presume que deberían aprovecharlo con una cierta agresividad que no terminan haciendo. O sea, no terminan ejecutando esa agresividad. Entonces, claro, si la gente sigue siendo igual de monja que en una mesa de 9 max normal, el que es un poco más agresivo los pela vivos y el que encima es pasivo como en una mesa normal, la va terminando la va a terminar pasando mal, mejor dicho, salvo que, obviamente, elija bien las mesas, ¿no? Porque igualmente se puede ganar, porque si tienes un fish eh, que te compensa todo, igualmente te va a ir bien, pero a quien mejor le va a ir es a los que mejor se adapten a todo este tipo de, tanto de dinámicas preflop, como a la adaptación al meta, ¿se entiende? Porque muchas veces cambia la adaptación de la gente con las dinámicas tipo de este estilo delante, pero también hay un meta que per se, sobre todo post-flop, va a tener ciertas características. Van a ser agresivos, van a ser pasivos, etcétera. Y eso creo que es la clave, que muchas veces suele pasar. O el gran. Sí, el gran choque se produce cuando el de Six Max pasa a 9 Max, que dice, che, en Six Max, esto me lo blufeaban. Y acá nadie blufeó un choto, porque de base la gente que arranca jugando 9 Max y que toda la vida termina jugando 9 Max es gente muy, muy, muy pasiva. Entonces, claro, la gente después se sorprende, porque dice, ¿cómo? Acá no me blufean nada. Y hay como una especie de choque que obviamente todo esto
seguramente nos equivoquemos las primeras 10.000 manos, 20.000 manos, etcétera, y cueste un poquitito adaptarse, o sea, es normal eso, no creamos que adaptarnos de un meta al otro va a ser una boludez y que se hace de la noche a la mañana, pero es clave comprender esto, sobre todo también la típica, si nos pasamos de 9 max a 6 max, que eso suele ser menos común, porque el que se pasa de 6 max a 9 max, como fue mi caso, es el hecho de que lo incentiva el hecho de que haya mucho más fish. ¿Se entiende? En cambio, en 9 max a 6 max, sí, a ver, igual está bueno porque es una herramienta más de que a la hora de que vayamos a jugar, no sé, me lo invento, un club, por ejemplo, que solo tiene mesa de Six Max, pero que están bastante buenas porque hay fiches o lo que fuera, bueno, también nos va a ser de mucho valor el hecho de saber adaptarnos bien. Y en ese caso pasaría un poco lo contrario y va a ser un poco más forzada esa adaptación, porque el que pasa de 6 Max a 9 Max, en general dice, ah, bueno, acá termino overfoldeando masivo, no me blufea nadie, bueno, overfoldeo masivo, y hago un poquito más de este tipo de adaptaciones que son más fáciles de hacer. En cambio, el de 9 Max, que siempre fue tirando a Nit, cuando vaya a 6 Max, claro, muchas veces tal vez va a ser un poquitito más explotable, pero siempre va a correr con ventaja. Cualquiera de estos que sepa jugar contra fiches va a correr con mucha ventaja porque el mayor EV está ahí, ¿se entiende? Entonces, eso me parece muy, pero muy clave que al menos este video a ustedes los inspire a decir, che, la veo un poco más de esta manera y esto me va a dar muchas más herramientas y apertura de cabeza como para poder moverme bastante más como pez en el agua en vez de estar encasillado en, no, yo solo juego este tipo de mesa. ¿Se entiende? Y un poco vamos adaptándonos a todo eso y se le encuentra la vuelta. Se los digo más que nada porque también lo importante es comprender eh, el famoso punto justo de incentivos. Más que nada esto es una historia personal porque cuando yo estaba jugando en WPT, había mesas que no eran solamente, ah, bueno, voy a jugar 9 max y 6 max y nada, y solo ese tipo de mesas simples, es decir, solamente con el incentivo de las ciegas. No, también había Straddle, había mesas tipo de bomb pots, o sea, de pozos bomba, que bueno, ya la mayoría sabrá de lo que hablo, o, o mesas con gran ante, donde cada uno en vez de poner media blind de ante ponía 3 blinds de ante, preflop, y se peleaba por un pozo que ya tenía 20 blinds en el medio, etcétera. Entonces, me parece clave hacer esta aclaración porque obviamente esto yo hablo por mí, pero considero que al menos el tipo de perfil que soy yo, que me gusta jugar, básicamente, eh, no le termina siendo más el hecho de jugar mesas con unos incentivos muy falopa. Y por esto me refiero al punto justo de incentivos, porque yo en GG me va muy bien y me gusta, principalmente porque el incentivo que hay y el meta que hay hace que a mí me termine yendo bien y termine saliéndome rentable la cuenta, porque tengo bastante claridad en la inmensa mayoría de los spots. Está bien, hay más incentivos porque hay media blind ante todas las manos, pero no es un incentivo ultra mega falopero como en mesas de este estilo de pozos bomba, doble board o cosas de ese estilo que suelen ser muchísimo más varianceras porque se juegan muchos más pozos grandes de media y claramente termina repercutiendo muchísimo más en el azar a corto plazo que vamos a llegar a tener. Entonces, me parece clave también hacernos esta pregunta porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces uno pasa de jugar 6 max a 9 max y de la nada ni se dio cuenta y termina jugando esta mesa que tiene Straddle, tiene lo otro, tiene, qué sé yo, la cantidad de incentivos que se te ocurran. Entonces, si bien pueden llegar a ser rentables ese tipo de mesas porque va a haber fiches, me parece algo más sensato preguntarnos si nosotros tenemos EV real acá en base al hecho de que, bueno, cuán rentable va a ser la mesa, cómo es mi estilo de juego y cómo me va a repercutir a mí respecto a la varianciada que se pueden dar en estas mesas. Por eso yo hoy en día ya postos bomba, mesas con un ante escandaloso, tipo como la de WPT de 3 blinds con ante, etcétera. Como claro,
yo no estaba dispuesto a pagar el precio de tener toda la varianceada que tenía ahí. En general, un poco por mi estilo de juego y un poco por la naturaleza también de esas dinámicas. Bueno, dije, che, sí que considero que el punto justo de incentivo, para mí al menos, son media blind de todas las manos e ir jugando en ese tipo de ecosistema, ¿no? Y también me parece clave tener esto en cuenta, porque, porque bueno, al final de cuentas siempre lo que nos deje más tranquilos y lo que menos ruido nos haga en la cabeza va a ser lo que más EV nos dé al final del camino. Entonces, nada, queridos, hasta acá el video de hoy. Me parece que si tuviera que dejar algo que les deje picando y que puedan reflexionar es el hecho de que la clave siempre va a estar en dónde está el fish y en el EV real que tengamos en esas mesas, porque si vamos a una mesa donde obviamente vamos a estar ganando plata, eh, esa va a ser la mejor decisión que vayamos a tomar, no tanto el hecho de, uy, estoy acostumbrado a esto, a lo que fuera, entonces si salimos de esa zona de confort y empezamos a buscar ciertas alternativas, bien que seamos jugadores de Six Max originalmente o de 9 Max, bueno, eso nos va a dar mucho, mucho EV y es algo que los invito a hacer porque considero que en algún momento de cualquier manera lo van a tener que hacer, así que mejor irse amigando con esa idea. Así que nada, Reyes, sin más, será hasta otro video. Y bueno, GL en las mesas. Chau, chau.